Aunque ahora vamos a hacer un pequeño recordatorio de los temas que vimos, porque algunos me lo habéis pedido, que sepáis que están en la web de recursos, de nuestro centro de recursos, de nuestro CRE, perdón, en la pestaña recursos ya está colgada la grabación de la primera sesión, ¿vale? Así que, bueno, pues ya estamos grabando, si alguno tenéis algún inconveniente y si no, pues tiramos para adelante, ¿vale? Venga, pues voy a empezar a compartir la presentación. Vale. Bien, ¿no? Óscar. Perfecto. Vale, muy bien. Bueno, pues hoy vamos a dedicar un ratillín a repasar algunas cosas que estuvimos viendo el otro día. Empezamos diciendo pues, que como técnicas de estudio, pues vosotros todos entendemos lo que son las técnicas de estudio, que siempre suelen ir ligadas a la tarea de estudiar propiamente dicha, es decir, a las estrategias y a las habilidades de comprensión, esquema, ideas principales, ideas secundarias, que todo esto lo veremos, por supuesto, pero que como el tema del estudio es un cajón en el que entran muchas cosas, en mi caso sí que es importante introducir ciertas cosas que me parecen muy interesantes y que debemos de tener en cuenta si acaso más todavía con nuestros niños, ¿no? Que son cosas que entiendo que lo sabéis, os las han facilitado pues a través de pues, los orientadores o los mismos maestros que han atendido o atienden a vuestros niños, pero bueno, que yo quería partir de esos conceptos, ¿vale? Entonces, el otro día estuvimos comentando, hago un repaso sí porque alguno de vosotros me lo habéis pedido, ¿vale? Pero no me voy a extender mucho. Vimos que pues cuando nacemos pues tenemos un cerebro, vamos a decirlo como marca la fotografía, así un poco blancucho, y a lo largo de la vida pues se nos va llenando de colorines, ¿no? Esos colorines pues son experiencias, son conocimientos, son emociones, son un montón de cosas, ¿no? Esto, pues cuando nuestros nenes tienen un resto visual normal, pues se hace, la mayoría de esas experiencias se adquieren a través de la visión, a través de la imitación. Pero cuando nos falta la visión o nuestra visión está carente o tiene alguna dificultad, ¿no? En ese remanente, pues entonces, ¿qué es lo que ocurre, no? ¿Por qué le pasa al cerebro? Pues vimos que el cerebro pues se tiene que resetear, se tiene que configurar de otra manera, es decir, no deja de llenarse de esos colorines, pero tenemos que intentar que esos colorines lleguen al cerebro, o sea, que los puedan vivenciar nuestros niños. Y entonces vimos ahí que cuantas más conexiones, cuantas más experiencias tuviesen los chicos, pues más conexiones neuronales tendrían o se crean. Y esas conexiones neuronales son las que luego nos permiten adquirir los aprendizajes. De manera que si queremos aprender un determinado concepto, si no tenemos unas conexiones previas ligadas a ese concepto, a ese nuevo concepto, va a ser muy difícil que pueda darse esa conexión, ese aprendizaje, ¿vale? Por eso vimos que nuestro cerebro, que es muy, muy plástico, pues necesita nutrirse pues de todos los estímulos y de todas las experiencias que nosotros desde fuera podamos ofrecer a nuestros niños, ¿eh? Vimos ¿qué estímulos podíamos ofrecerles? Pues los que venimos trabajando todos, ¿no? Pues todos aquellos que hagan que la realidad sea más próxima a ellos, ¿no? Que puedan acercarse a esa realidad, que puedan palpar, que puedan tocar. Decíamos el ejemplo de cuando llevamos a un niño y no le ciego total, en este caso, perdóname que me centre un poco más en la ceguera total porque es donde más dificultad encontramos, de hecho, ¿no? Si no acercamos el objeto, si no acercamos el entorno a nuestro niño, pues difícilmente va a poder coger el concepto, ¿no? Es como si le metemos en una habitación y dice, bueno, pues este es el despacho X, ¿no? Y bueno, pues le queda la palabra despacho, pero no sabe lo que hay en ese despacho. Tenemos que intentar
nosotros desde fuera, desde pequeños, pues hacerle partícipe pues, de las cosas que hayan en ese entorno y en todos los entornos en los que él se mueve. Eso quiere decir que si estás, por ejemplo, en la cocina, pues tenemos que intentar que los alimentos que ingiere, por ejemplo, pues que los pueda tocar, que los pueda manipular. Es decir, que el concepto de pasta, por ejemplo, el concepto de pasta, que no solamente sea la pasta que él come, hay muchos niños que solamente tienen esa experiencia, ¿no? Que sepa tocar el concepto de pasta, que sepa muy bien cuando la pasta está sin hervir, sin cocer, cómo es la pasta. Y como eso, pues muchos otros alimentos. Lógicamente tenemos que utilizar manipular, tenemos que trabajar con el tacto, que viene a ser nuestros segundos ojos, el olfato, el gusto, ¿no? Pero sobre todo, el tacto es quizá la fuente de mayor información. En la fotografía veíamos que tenemos un elefante también y bueno, pues todos los chicos están ahí tocando. Un nene sin dificultad visual ve el elefante y ya tiene la imagen. Sin embargo, pues nuestros niños no. Tienen que ir tocando parte por parte para hacerse luego el concepto mental de lo que es el elefante en sí. Por eso es muy importante que nosotros como padres, como educadores, pues les acerquemos, que les facilitemos al máximo todo lo que hay a su alrededor, porque cuanto más experiencias tengan, más conceptos van a tener para luego poder trabajar otros aprendizajes que en la escuela se dan. Esto es como lo del aprendizaje significativo, que habréis oído mucho hablar de él. ¿Qué es el aprendizaje? Pues el aprendizaje significativo requiere, para que pueda darse un aprendizaje, que haya cierta conexión entre lo que tú estás explicando o lo que estás intentando enseñar con lo que el alumno tiene como concepto previo. Cuando trabajas un tema, por ejemplo, en la escuela o cuando tratamos un tema en casa, pues cuando tú quieres explicar algo, pues siempre tienes que hacer referencia, ¿te acuerdas de? O mira, el otro día estuvimos por aquí y pasó esto, ¿no? O lo que nos contaron. Bueno, pues esos conocimientos previos son los que van a permitir, esas conexiones previas son las que van a permitir que se hagan nuevas conexiones y entonces pueda darse nuevos aprendizajes. Y también compartiendo descubrimientos, porque en el intercambio de la información, en el intercambio de experiencias entre unos y entre iguales, se aprenden también muchísimas cosas. Yo siempre digo que jugando al juego es una manera muy, muy interesante de aprender, ¿no? Sobre todo nuestros niños, si aprenden jugando, se aprenden un montón de cosas y no solamente vivenciarlas, sino compartirlas, ¿no? Porque tú puedes aprender o puedes descubrir un detalle o una emoción con alguna cosa y tu compañero puede descubrir otra, y ponerlo en común es una experiencia muy bonita y muy positiva también para ellos. También hablamos de que el estudio era como un proceso, o sea, que el estudio no es plaf, llegas, te pones a estudiar y ya está, no, que requería ciertas fases y en esas fases pues había que trabajarlas, ¿no? Había una primera fase en la que se busca la información, una segunda fase en la que organizamos la información, la colocamos, la seleccionamos, y una tercera fase que es realmente cómo estudiar, ¿no? Cómo memorizar, ¿no? Cómo tratar esa información, que es un poco lo que iremos viendo en las siguientes sesiones. También hablamos del concepto de deberes, que había cambiado, que antiguamente el concepto de deberes era un tema de los alumnos, de los chicos, llegaban a casa, hacían sus deberes, y que ahora, pues por el tema, por el propio concepto de curricular, que ahora hay muchos y conllevan muchos procesos, pues exigen que los padres a veces los deberes los llevan los niños, pero también los llevan los padres, ¿no? Parece que es un trabajo que cada vez se requiere de más presencia nuestra, ¿no? De los adultos. Y también dijimos pues, que el sentido de los deberes debería ser para completar aquellas tareas que no se han hecho en el cole. Eso pues, sería lo ideal.
y en nuestros niños, pues lógicamente, quizá con más sentido, no para aprender cosas nuevas ni hacer cosas que no se hagan en el cole, sino para que aquellas cosas que se aprenden y que se tratan en el colegio, todas esas actividades que no da tiempo a terminarlas, pues intentar completarlas en casa, ¿vale? Luego también estuvimos viendo finalmente estos dos últimos puntos, que es la importancia de adquirir las competencias propias que ahora mismo tenemos en la LOMLOE, que sabéis que han cambiado ahora, desde este curso ya son obligatorias, se han cambiado los currículum, sino que nuestros niños, por su peculiaridad y su discapacidad visual, pues tenían que adquirir además unas competencias básicas derivadas de la discapacidad visual, ¿no? Algunas de esas competencias básicas son muy propias de la discapacidad visual, como por ejemplo el aprender un código lectoescritor diferente al normal. Eso no quiere decir que los que tienen resto visual también tienen que aprender su código de lectoescritura, tinta, pero además de aprender ese código, tiene que estar adaptado a su discapacidad, ¿no? Y entonces requiere en muchas ocasiones pues, hacer un trazo más grande, tener una adaptación del material diferente a sus compañeros, donde no haya mucha imagen, donde todo esté como mucho más contrastado. Por ejemplo, una distancia de trabajo diferente y, por supuesto, una escritura y lectura a veces, dependiendo del diagnóstico visual, más lenta, ¿no? Y en el caso de los alumnos sin resto visual, pues supone un aprendizaje del braille, pues supone una mayor lentitud en el abordaje de las tareas escolares, evidentemente. El braille es mucho más lento y bueno, pues supone un aprendizaje, además de lo que es la secuencia de la entrada de las letras, ¿no? Y si hablamos de otros, signografía braille, musical, pues matemática, pues muchas otras cosas que las propias de los alumnos que no tienen discapacidad. Hablamos también del tema de autonomía, que tienen que aprender a poderse desplazar en los entornos, a conocer los entornos, a saberse desplazar, a utilizar la técnica guía base y también hacer las cosas básicas relacionadas con las actividades de su vida diaria, que todo eso con una visión pues más o menos se ve, no quiere decir que luego lo hagan, pero por lo menos saben de qué va. Y nuestros niños pues tienen que aprenderlas, ¿no? Tienen que seguir unos programas. Luego comentaremos un poquito más este tema. Además de las técnicas instrumentales y el tema de autonomía, pues también tienen que aprender tienen otra tarea más que está relacionada con la competencia social, ¿no? Algunos de nuestros niños pues sufren, entre comillas, o tienen muchas dificultades porque no entienden algunas cosas, algunas relaciones de los otros, y no solamente con sus iguales, sino también con los adultos. Y bueno, pues todo eso también tenemos que trabajarlo, ¿no? No podemos dejarlo a un lado, porque como bien dijimos, la variable personal está ahí y no podemos tratar a nuestro niño sin conocer cómo se siente, cómo vive su discapacidad, toda esa serie de cosas que son colaterales y a veces no tan colaterales, ¿no? Porque un niño que tiene una autoestima buena es un niño pues, que aprenderá bien y que sabrá situarse y podrá, además de encontrar su lugar en su entorno, es un chaval que tirará para adelante, ¿no? Un chico que no sepa defenderse en esta y en algunas otras cosas, pues probablemente pues sea un chaval pues que tenga más dificultades en poder adquirir lo que los demás niños adquieren. Y luego vimos, pues relacionado con esto, la importancia evidentemente de la persona y cuidado con las etiquetas, que estuvimos viendo un vídeo en el que en ese vídeo se veía muy bien cómo dependiendo de la configuración o del tratamiento que tengas, en este caso de la discapacidad o de la discapacidad X, no solo visual,
pues los chavales pueden rendir más o menos dependiendo también del refuerzo y de la interacción que reciban de los que vivimos a su alrededor. Ahí tenemos que meter no solamente el centro educativo, sino también pues, el tema personal, las familias, ¿no? Cómo se siente el niño tratado en su casa, cómo lo siente él, cómo siente que los demás ven su discapacidad, no solamente sus padres, sus familiares inmediatos, como pueden ser sus hermanos, sus abuelos y otros más cercanos. Eso es muy importante, ¿no? Porque tenemos que ver cómo vive todo eso, ¿no? Y también, por supuesto, cómo lo vive en el colegio, ¿no? Porque todo esto va a influir mucho en que luego pues, su estudio o su aprendizaje pues, siga más o menos una trayectoria normal. Creo que todas estas cosas que estoy comentando, creo que todos las conocemos, ¿no? O sea, son cosas obvias, pero a mí me parecía muy importante hacer una pausa y centrarlas, ¿no? Porque es verdad que vamos, y yo me incluyo en ello, ¿no? Llevamos una vida como muy acelerada, ¿no? Cada vez más. Y a lo mejor en nuestra vida personal pues tenemos ciertas inquietudes y en casa, cuando tenemos los niños que necesitan esa supervisión o ese cuidado, ¿no? Nuestro, pues a veces se nos olvida y les dejamos tirar, o simplemente estamos con ellos pero no nos damos cuenta que ellos tienen ahí sus propias vivencias, sus propios sentimientos, a veces dentro de la normalidad, pero también hay veces que hay mucho sufrimiento y eso tenemos que cuidarlo. No sé si me estoy enrollando mucho, no sé qué os parece lo que estoy comentando. No sé si queréis comentar alguna cosa o ya seguimos con contenido nuevo. Sí me gustaría incidir, porque es verdad que cuando nuestros chavales están en los coles siempre se habla de fracaso académico tal, pero vamos, sobre todo ahí en el CRE lo veis, que los chavales que llegan con un sufrimiento emocional, como tú dices, abrumador, acaban teniendo muchas veces fracaso académico, y eso yo creo que eso muy poca gente es consciente de lo importante que es, porque por muy buen estudiante que seas, si emocionalmente no tira, pues al final sale por ahí siempre. O sea, que me encanta que lo hayas. Totalmente de acuerdo. Ciertamente, aquí los chicos, cuando vienen a este centro escolar, pues, sabéis que tenemos un centro escolar aquí en el CRE de Madrid, que sobre todo se viene pues, para trabajar esas áreas de especial dificultad de una manera más intensiva, pues porque en sus centros, bueno, pues porque por la situación personal del alumno ha perdido visión, o porque necesita un programa intensivo y no se le puede facilitar en ese momento, pues porque no haya recursos o los recursos sean insuficientes, entonces vienen a este centro y entonces de una manera intensiva, en plan inmersión, pues se les facilitan esas herramientas. Sí que es verdad que en muchos alumnos, detrás de esa falta y de ese fracaso escolar, hay una autoestima y una persona que no se siente, no entiende, ¿no? No entiende lo que pasa, no entiende por qué los demás le tratan así, no entiende por qué no puede hacer lo que los demás hacen. Y muchas veces en ese poder no solamente depende del alumno, depende también mucho de los que estamos a su alrededor, ¿no? No es que cuando vengan aquí ya salgan salvando barreras y no, pero por lo menos les enseñamos un poquito de estrategias y les hacemos ver esa realidad o comparten con otros alumnos que tienen esas mismas realidades. Por eso está muy bien que compartan en entornos de iguales en determinados momentos, pues, y puedan volcar también sus sentimientos, sus experiencias, ¿no? Para que no se sientan tan diferentes o tan distintos al resto de sus compañeros, porque puede que no sea el caso de vuestros hijos, pero hay muchos chicos que en sus centros están están solos. Y cuando digo solo, no quiere decir que estén solos en una clase, por supuesto que no, están en un aula con muchos alumnos, pero
pero no tienen esa relación tan normalizada como pueden tener unos alumnos chicos a lo mejor de su edad, ¿no? Eso suele ser habitual y según van creciendo al principio, cuando son más pequeños, pues a lo mejor no lo notan tanto, pero luego ya los chicos también, tengo que decir que los chicos se hacen crueles y es verdad. Entonces la persona tiene que tener una fortaleza y tiene que tener un caparazón de la familia, un apoyo de la familia que esté ahí, ¿no? Luego veremos un vídeo en el que es muy importante que la familia, aunque no nos entiendan a veces, estemos ahí con ellos, ¿no? Que caminemos juntos con ellos, ¿no? Porque ellos siempre se van a apoyar. Es verdad que van a decir, va, si tú eres mi madre, tú eres mi padre, ¿qué me vas a contar? Pero no siempre, a veces es así, pero a veces en otros momentos pues necesitan ese cuidado, ¿no? Y también necesitan pues que hacerles realidad, o sea, hacerles conscientes también de su situación, o sea, no ocultarles pues, que son diferentes, porque son diferentes como todos somos diferentes, que tienen ciertas cosas que son diferentes y que tienen que aprender a ser autónomos, que eso es lo más importante de todo, ser autónomos, tienen que aprender a encontrar su sitio, ¿no? A encontrar su sitio, porque tienen el mismo derecho que el resto. Entonces, pidemos mucho el tema personal porque es muy, muy importante. Y muchos fracasos, efectivamente, escolares tienen que ver con todo esto que estoy comentando. Que cuidado, que también ocurre en otros alumnos sin discapacidad, pero en nuestros niños quizás la responsabilidad nuestra sea incluso mayor. Verónica, yo creo, perdona, soy Susana, que a colación de lo que ha dicho Alicia, yo opino lo mismo que vosotras, pero creo que debería haber un mecanismo de alarma temprana en los centros. No esperar a que el alumno esté en ese estado, que sea, que en esa situación, que son muy vulnerables y tengan que ingresar en el CRE pues, para desarrollar ese tipo de habilidades. Porque es verdad que se le da mucha importancia a la competencia curricular. Claro, también es verdad. Y luego estas cosas parece que se dejan un poco de lado a las competencias sociales y es el gran olvidado. Siempre es el gran olvidado. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Hombre, yo creo que sí que, o sea, la solución no es no es venir aquí al centro, que no he querido decir eso. Yo he hablado de la población que tenemos, la población que nos llega, que es a lo mejor un 2%, ¿no? O menos incluso, ¿no? Pero yo creo que las personas que están, que trabajan directamente con el alumno, sea el maestro de aula, por eso es muy importante el tema de la tutoría, ¿no? Mantener las tutorías con los padres, con los tutores escolares, utilizar los recursos que se puedan tener a nivel de orientación. Ante cualquier indicio que veamos que la cosa no va bien, pues pedir ayuda, ¿no? Siempre es bueno, debemos de pedir ayuda. Cuidado, no debemos de alarmarnos, o sea, todos los chavales tengan o no discapacidad, pasan rachas y tienen sus momentos. No quiere decir que todos los niños tengan que pasar por ahí, pero es verdad que hay veces, hay signos, hay alarmas, como bien has dicho, que tenemos que estar un poco atentos, ¿no? Porque poco a poco esos pequeños desajustes que no los percibimos, pues esos se van aumentando y eso sí que cuesta porque según van creciendo se van asentando más. Y efectivamente, lo curricular no es lo importante, es importante, es necesario, pero no es lo más importante, ni en ellos ni en ningún niño, pero en ningún alumno. Pero en nuestros niños tenemos que cuidar y velar para que su proceso de desarrollo sea lo más estable y lo más proporcional posible en todas las áreas. Vale, pues además de toda esta serie de cosas que van más allá de la persona y que a mí me parecen muy importantes, os voy a poner en alto algunos factores que condicionan, que son en torno al aprendizaje ante el estudio, porque nos vamos a ir metiendo ya en las técnicas de estudio y que todos conocéis, pero yo
las vuelvo a sacar, ¿no? Por ejemplo, el sueño. El sueño es muy importante. Hay muchos niños que llegan nerviosos al colegio y toda la falta de sueño, de un sueño relajado, un sueño tras unas horas de sueño, pues hacen que estén mucho más nerviosos, que tengan problemas en la atención, en la concentración, estén inquietos. Y eso se nota, o sea, un niño pues se nota en un niño y se nota en nosotros. Cuando no dormimos, pues estamos hechos polvo. O sea, yo al día siguiente me cuesta concentrarme. Pues en los críos casi que más. Ya para ellos el tema de estudiar es una tarea que lleva un trabajo, porque el estudio lleva un trabajo, no es una tarea fácil. Entonces, si encima además pues no se descansa, pues hay que tenemos que tenerlo en cuenta para que pueda descansar, porque si no, la actitud en el aula, ya no digo en las otras actividades, pero en el aula, que es donde más concentración se entiende que debe de tener, pues, y las funciones cognitivas que están en torno a la atención y la concentración, pues se ven deficitarias y tenemos que cuidar. Y en eso es importante pues establecer siempre una hora de acostarse y de levantarse, que duerman sus horas, tampoco demasiadas, pero que tengan una cierta disciplina en eso, que entiendo que todo esto todos lo hacemos. El tema de la alimentación también tiene mucho que ver con el sueño. Tiene que ver, es un sueño, porque siempre les digo a mis chicos y se ríen mucho, pues tenemos que desayunar como reyes, comer como príncipes y cenar como mendigos. Si cenamos mucho, hay pocas horas entre que cenas y te acuestas, pues puedes tener un sueño un poco chungo, ¿no? O sea, puedes tener pesadillas, te puede doler la tripa y eso influye en el sueño. Y es muy importante en este caso, permitidme que os lo diga, aunque yo no soy quizá la persona más indicada, la importancia de que vayan desayunados a las clases, al colegio. Porque en el estudio, en la atención y en la concentración, en todo, ¿no? En su manera de relacionarse, en irascibilidad, todo eso es importante que vayan con un desayuno, que no vayan con el estómago vacío. Y esto es un tema de educación. Es un tema de educación, excepto, con perdón, si hay algún alumno que tenga algún problema digestivo, físico, que por supuesto lo que digan los médicos, ¿no? Pero hay que intentar que la dieta sea equilibrada, intentar la pirámide alimenticia, que la conocemos todos, intentar respetarla. Yo sé que esto que os cuento es una cosa trivial, pero es una cosa tan trivial, que incluso para nosotros mismos nos la saltamos, pero nosotros mismos ya es distinto, pero nuestros niños no, porque nuestros niños necesitan comer frutas, necesitan comer verduras, necesitan comer carnes, pescado y deben de comer cuanto menos pues las grasas y los dulces, ¿no? Intentar darle el dulces pues el mínimo posible y grasas pues las mínimas también, sobre todo las saturadas. Pero bueno, yo os pongo lo de la alimentación porque la alimentación también es muy importante no perderla de vista y sobre todo el beber agua. Es muy importante que beban agua. Y bueno, vamos a hablar un poco del lugar de estudio. El lugar de estudio, que también entiendo que ya os lo han dicho muchas veces, pero yo os lo vuelvo a comentar porque es un elemento también importante antes de ponerte a estudiar, tiene que tener ciertas características, como por ejemplo, es importante que nuestros niños cuando vayan a estudiar pues tengan un lugar fijo de estudio, es decir, un entorno que ellos lo hagan como ellos físicamente, como si fuera de ellos, ¿no? Un sitio personal. O sea, quiere decirse que no se puede un día estudiar en la cocina, otro día en el dormitorio, otro día, no, en el comedor, no. Lo suyo, lo positivo, lo correcto es que su lugar de estudio siempre sea el mismo, ¿vale? Y en ese sitio, nuestros niños, sobre todo si tienen necesidad de, pues porque trabajan en braille, ese sitio debe ser amplio, deben de tener una mesa amplia, no vale abrir una mesita, no, deben de tener una mesa donde quepa su máquina, quepan sus libros, sus cuadernos, sus archivadores, todo eso es muy importante porque eso va haciendo cierto orden en ellos mismos, ¿vale? Que luego hablaremos del orden, de la organización, es muy importante. Entonces, si tu mesa cumple esas condiciones, tienes una silla adecuada, una altura de mesa correcta, bueno, pues por lo menos ahí podemos decir que no será porque no tienes un sitio o un lugar donde poder hacer tus tareas, ¿vale?
También es importante que sea un sitio pues, que no haga ni mucho frío ni mucho calor. Pues si hace mucho frío, pues si estás trabajando en braille, incluso con el boli, pues tienes la mano ahí un poco temblorosa, que no es el caso, pero pudiera ocurrir, y si hace mucho calor igual. Importante tanto la temperatura como que sea un espacio ventilado, ¿no? Que si están un ratito estudiando, pues es importante pues, airear de vez en cuando. Y luego, una cosa también importante, que no haya cosas que sean elementos distractores. ¿Qué es un elemento distractor? Pues todo aquel material o cosa personal que en un momento en el que está estudiando, intentando concentrar, que sepa que tiene encima de la mesa un algo, por ejemplo, un móvil, o un play, lo que sea, cualquier objeto que pueda él tirar de ello y le pueda desconcentrar, pues tenemos que intentar y evitar que esté encima de la mesa, ¿vale? Y como no, pues poner unas estanterías, que tenga unas estanterías para que ellos puedan organizar su material. Esto tanto lo tienen en casa como también en los centros, ¿no? Porque los libros, sobre todo en braille, pues ocupan mucho espacio y bueno, pues tienen que tener no vale dejarlo por ahí en el suelo, tirar una cajonera, no. Eso tenemos que intentar también educarles en eso, en que en el lugar de estudio es un sitio sagrado, es su sitio de trabajo, y como es su sitio de trabajo, tienen que respetarlo y tenemos que cuidarlo, ¿vale? Porque luego, cuando ya nos pongamos a estudiar, es cuando realmente tendremos las dificultades, pero si tenemos un lugar adecuado, con todas las cosas que necesitamos, que eso también es importante, que tenga en la mesa todo lo que necesita para hacer sus tareas, pues ya tenemos bastante terreno ganado. Vale. Y luego también el hacer ejercicio físico. O sea, es que muchos niños nuestros tienen dificultades para hacer ejercicio, pues porque a veces, aparte del ejercicio físico del colegio, pues no hacen otra actividad, o sí, cada vez más, afortunadamente, que se van a piscina, que se van a... Pero otra opción es, si no puedes ir a ningún sitio o porque no te da tiempo a llevarle, pues hacer, ¿por qué no?, ejercicio en familia. A mí creo que tenemos que... el concepto de compartir en familia, pero desde pequeñines, a mí me parece que es un concepto muy bonito y muy necesario, ¿no? Crecer con cosas con las que tu familia también hace contigo, que puede ser mejor o puede ser peor que tú, ¿no? Y en eso, pues, hay en el entorno, en esa actividad hay muchas cosas en el aire, ¿no? El disfrutar, el hacer lo mismo, incluso, pues eso, pones música y haces unos ejercicios, una tabla de ejercicio, o cada uno hace... A mí me parece que está muy bien, aparte de que, bueno, pues que te sirve pues para liberar endorfinas, que ya sabéis que son súper buenas, pues para evitar el estrés, pues para mejorar evitar la ansiedad, y también pues para regular un poco el sueño, ¿no? O sea, que eso de estar sentado hoy día parece que ya no tanto, pero hace unos años, pues nuestros niños, bueno, en general, pues el tema de hacer ejercicio era un poco, bueno, pues las 2 tablas que hacías en gimnasia en el colegio y poco más. Y a mí me parece que el ejercicio físico es una actividad necesaria. No podemos dejar a nuestros niños siempre estáticos. Tenemos que moverlos y, si no, movernos con ellos. No sé si os gusta esta idea del compartir y si la ponéis en práctica, pero bueno, es una idea que yo os aporto, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos un sueño estupendo, tenemos una dieta más o menos en condiciones, tenemos un lugar de estudio, además de estudiar, pues hacemos ejercicio. ¿Qué otras cosas pues tenemos que tener en cuenta? Pues muchas cosas, muchas otras cosas, pero para mí importante es una que ya salió el otro día, y es el tema de la organización y de la responsabilidad. Y en eso es otra cosa en la que nosotros a veces no lo hacemos bien, ¿no? Por aquello de se lo hacemos, ¿no? No, nuestros niños tienen que aprender a ser responsables de sus cosas, es decir, que si ellos tienen un juguete,
o tienen una tarea, ellos tienen que saber que tienen esa obligación, porque forma parte de sus tareas, de llevarla a término. Y sobre todo el tema del orden, de la organización. Mirad, una persona desorganizada, dicen quienes saben mucho, que no soy yo, que muchas veces es respuesta o va en paralelo un poco a cómo tenemos organizado nuestra estructura mental, nuestras capacidades, nuestro aprovechamiento de las cosas, ¿no? Hay personas que empiezan a hablar de una cosa, saltan a otra, es un barullo, no hay una secuencia, y eso a veces se manifiesta en su entorno, ¿no? Son muy desorganizados. Pues nosotros vamos a hacer el ejercicio inverso, vamos a empezar, si es que no es así, a organizar lo que tenemos de fuera, lo que tenemos a nuestro alcance más cercano, y a través de esa organización pues iremos organizándonos poco a poco en lo que son nuestras capacidades, que eso, en nuestro aprovechamiento de las cosas, eso es muy importante, ¿eh? Tienen que aprender a organizar, a meter sus hojas en sus archivadores, en hacer sus agujeros, en meterlo en sus carpetas, a que si colocan un libro en la parte izquierda superior, que sepan ellos que eso está ahí, ¿no? No hay cosa peor para una persona con discapacidad visual que el desorden. Os lo digo en serio, no hay cosa peor. También hay quienes dicen, bueno, pues en su desorden es su orden. No, no, mirad, sí y no. Puede ser su orden, pero no, porque en un momento determinado pues tendrán suerte y encontrarán lo que buscan, pero dentro del barullo eso tenemos que intentar evitarlo, porque estamos creando con este tipo de cosas ciertas conductas que son necesarias, pequeñas conductas que son necesarias para luego poder exigirles más cosas de más nivel. Y eso tenemos que empezar desde siempre, desde abajo. Y por cierto, por último, el tema de la autonomía, ¿no? Hacerles autónomos, o sea, darles responsabilidades en casa. Me diréis, ¿y esto qué tiene que ver con el estudio? Pues tiene que ver mucho, porque todo este tipo de aprendizajes luego le van a crear ciertos hábitos que van a facilitar mucho luego otros aprendizajes de mayor nivel. Y si no lo facilitan, no hay cosa mejor que poderles transmitir conocimientos sobre las cosas que están en su entorno inmediato. Por ejemplo, que sepan poner la mesa, que sepan cómo funciona una lavadora. No quiero decir que la pongan, que también, porque no, ¿no? Cómo colocar la ropa sucia, dónde colocar la ropa en sus armarios, ayudar un poco en las tareas de la cocina o en las tareas de la limpieza. Toda esa serie de cosas que cuidaos, todos los niños deberían de aprender, pero en nuestros niños es mucho más importante, ¿eh? Es mucho más importante porque lo curricular es muy importante, pero el ser autónomo mucho más, ¿eh? Y ahí intervienen un montón de factores. Entonces, ya que hemos visto todo lo que necesitamos para ponernos a estudiar, lo del orden y la responsabilidad, bueno, vamos a dejarlo ahí un poco porque es una cosa que se hace con el tiempo. Vamos a ver 4 condiciones que se necesitan para estudiar, ¿vale? Porque el estudio no es una cosa que digas, venga, vamos a estudiar, no, se necesitan ciertas cosas, ¿no? Entonces, la primera de ellas, bueno, las 4 cosas que se necesitan es voluntad, motivación, una sistemática en el estudio y un tiempo, ¿vale? Vamos a ir viendo, porque veo que ya son las 6:15, vamos a ir viendo cada una de ellas, y en la sistemática en el estudio será donde más nos detengamos cuando realmente nos pongamos con las técnicas de estudio como tal, ¿vale? Entonces, voluntad, pues hemos dicho que nuestros niños, al tener esa discapacidad o esa falta de conocimientos del entorno, de su entorno inmediato, nosotros tenemos la obligación, sí, una obligación, de hacerles llegar esos conocimientos para que los tengan y puedan trabajar con ellos. Y a su vez, una vez que tú le facilitas esas experiencias y esos conocimientos, estás creando en ellos cierto deseo de conocer, el deseo de experimentar. Por ejemplo, si tú a un niño pequeño
hablo de un niño pequeño, le enseñas un osito, por ejemplo, de peluche, si tú se lo acercas, le haces que lo toque, que lo palpe, pues se va a ir teniendo un conocimiento de ese osito. Bueno, pues ese osito, según cada vez que acuda a él, pues va a llegar un momento en que desee ese osito, ¿no? Porque como ya tiene ese conocimiento, que él quiera, ¿no? Que quiera tenerlo. Bueno, pues con el tema de los aprendizajes del estudio es lo mismo, ¿no? Si nosotros acercamos la realidad a nuestros niños, toda la realidad que tienen a su alrededor, o todas esas experiencias que decíamos, si se las acercamos, pues va a ser un chaval que va a tener curiosidad, que va a tener creatividad. Cuantos más experiencias, mejor, ¿no? Porque no solamente le va a facilitar conocimiento, sino también le va a facilitar el que él quiera conocer, el que quiera saber más. A ver, no, esto no es una regla de 3. Si esto es así, pasa esto otro, no. Hay niños de todos los tipos. Diréis, es que yo esto ya lo hago con mi hijo y no me funciona. Pues es que hay niños de todo, pero yo os estoy diciendo cosas que creo que pueden facilitar y pueden ayudar a ese interés por estudiar, ¿no? Y ese interés y esa voluntad tiene mucho que ver, pues, con la motivación. Nosotros les enseñamos el objetivo de las cosas por las que les presentamos, pues el acercamiento a esas cosas va a ser estupendo, o sea, va a querer conocerlo, ¿no? Pero a veces también requiere que nosotros nos impliquemos, ¿no? No solamente que le acerquemos las cosas, sino que les impliquemos, ¿no? en esos procesos. Y cuando hablamos de discapacidad visual, pues tenemos que hablar de cierta desventaja, ¿no? Con respecto a los niños que no la tienen de cara al futuro. El estudio es una tarea complicada. El estudio es una tarea que requiere tiempo, que requiere mucha motivación, constancia. Y también requiere que se trabaje en todas estas cosas que hemos estado comentando, que otros niños no las necesitan, pero nuestros niños con discapacidad visual tienen cierta desventaja, es decir, que tienen que implicarse en el estudio, en el conocer las cosas que ordinariamente en la escuela hay que hacer, ¿no? Porque cuanto más preparado esté, pues desgraciadamente el tema de la titulitis es así, tienen que adquirir un título y hay cosas que no entendemos por qué las estudiamos, tengas o no tengas discapacidad, pero nuestros niños tenemos que intentar que esa motivación siempre esté al lado y que ellos siempre sientan que esa motivación, aunque en principio no entiendan por qué tienen que estudiar, es muy importante que se mantengan, porque cuanto más preparado esté en todas estas cosas, pues más posibilidades de trabajo va a tener. Ya sabéis que la competencia en el mercado hoy día es muy grande y cuanto más preparados estemos todos, mejor. Entonces, esto en nuestros niños pues supone un esfuerzo más, ¿no? Un esfuerzo mucho más importante que en el resto de los niños. No tenemos que... La autonomía, la felicidad, todo eso es importante y son factores, pero también tienen que entrar por el sistema educativo, no nos queda otra. Bueno, quería poneros un vídeo, pero como veo que es un poquito, os lo pongo al final, ¿vale? En este vídeo, que os lo pongo para cerrar, es el sentimiento de un estudiante que muchas veces está harto, ¿no? De tener que estar estudiando, pudiendo estar haciendo otras cosas. Y bueno, lo que nos viene a decir, pues que es una tarea que no nos queda otra que hacer y que el papel nuestro, pues es un papel, como os decía antes, que tenemos que estar ahí y acompañarle, ¿no? Acompañarle en ese camino y con sus baches, con sus nuevos baches, porque al final siempre al final de ese camino siempre hay recompensas, siempre hay cosas positivas, ¿no? Y es necesario y no queda otra. ¿Para qué os voy a decir otra cosa? Bueno, el otro factor que decíamos que era la sistemática en el aprendizaje, que ya hemos visto que el estudio es un proceso
y tenemos que seguir unas pautas, es decir, no puede ser coger un libro y decir, bueno, pues voy a estudiar, no. Para poder estudiar adecuadamente hay que seguir unas normas, hay que seguir un proceso. ¿Ese proceso en qué consiste? Lo veremos más detenidamente. Pues es importante hacer una lectura del libro, o sea, ayudarles a estudiar, ¿no? Lo que es propiamente estudiar. Hay que saber, por supuesto, importantísimo, una lectoescritura adecuada. La lectura es muy importante. Nuestros niños tienen dificultades, van más lentos, pero tienen que saber leer, tienen que tener una velocidad lectora y sobre todo tienen que saber comprender. Son dos aspectos que podemos trabajarlos todos, a través de una lectura, de un reportaje, leer, escuchar y comprender, importantísimo. Entonces, es importante que hagan una lectura, que sepan entender las palabras de lo que están leyendo, porque muchos niños se ponen a estudiar y es que no tienen ni idea de lo que están entendiendo, de lo que están leyendo. Entonces, es muy importante que además de esa lectura, para coger una idea del tema, vayan poco a poco comprendiendo y sabiendo el significado de las palabras para que no estudien de memoria. Y después, con esa lectura comprensiva, pues ya vamos sacando las ideas principales y esas ideas principales luego las ordenamos y las hacemos un esquema y con ese esquema pues facilitamos el estudio. Lo veremos despacio todo esto porque efectivamente para un niño que trabaja en braille o con discapacidad visual hay unas técnicas concretas que las iremos viendo, pero quería deciros todo esto porque a mí me parece que la sistemática y el trabajar con unos pasos son súper necesarios para luego obtener un buen estudio. Vale, y luego, y bueno, pues eso, ¿no? Lectura comprensiva y que esas técnicas pues nos permitirá adquirir otros conocimientos y que esos conocimientos, porque realmente será un aprendizaje significativo, pues nos servirá pues para seguir ampliando otros aprendizajes. Para que también hablaremos de cómo se trabaja la memoria, pues porque muchas veces nuestros niños dicen, bueno, vamos a estudiar, estudian la víspera, al día siguiente se quedan en blanco y todo eso tiene que ver con la sistemática en el aprendizaje. Cuando hablamos de la sistemática en el aprendizaje y en el estudio, hablamos también de la memoria, que veremos un poco cómo trabajar esa memoria y no solamente la memoria como un papagayo, que sí que te sirve para algunas cosas, como números, fechas y tal, sino también la memoria comprensiva, que es mucho más importante y es realmente la que merece la pena y la que tiene sentido para que esos aprendizajes se realicen. Y luego, por último, que quería comentaros es el tema del tiempo. Cuando hablo del tiempo, hablamos de la organización. O sea, cuando los nenes salen del cole, pues tenemos que tener unas rutinas. O sea, tienen actividades, pero tienen que tener ese tiempo para poder hacer sus deberes. No debemos cargarles de muchas actividades extraescolares. Cuando salen del cole, tenemos que dejarles también pues, que disfruten, que se distraigan, que, pues no sé, que hagan lo que les apetezca, que jueguen un poco, ¿no? Que se dispersen. Hay familias pues, que los tienen puestos en 3 o 4 actividades extraescolares. Esto no nos beneficia, ni a ellos ni a ningún otro alumno, ¿no? Tenemos que tener tiempo para todo. Y sobre todo, ese tiempo libre, yo os animo a que se hagan actividades en las que los chavales pues, puedan compartir pues, con sus cercanos cosas. Por ejemplo, a mí me parece una fuente súper bonita de aprendizaje, pues el que los niños pues, puedan relacionarse con sus abuelos o con sus vecinos o con sus, yo qué sé, con sus amigos y compartir cosas, ¿no? Porque a través de ese compartir, como os decía antes, se aprenden muchas cosas. Y esas cosas a veces que no están en los libros son a veces muy significativas y te ayudan a desarrollarte de otra manera, a ir cubriendo ese baúl de cosas con conceptos y con experiencias muy distintas a las que puedas a lo mejor encontrar en tu rutina diaria o en tu colegio. Entonces, bueno, en la medida en que vosotros pues, podáis compartir con ellos actividades de este tipo o ir por ejemplo, a la compra, que a mí me parece que es una actividad, decir, bueno, pues es que eso no es una actividad, pues sí, tú vas a una actividad, vas a la compra, le enseñas, la acostumbras a ir al supermercado donde tiene los artículos colocados, se relaciona con el tendero, con el
va viendo un poco también cómo va el tema de las monedas, el dinero. Y no os creáis que os estoy diciendo una tontería. Muchos niños no tienen esas experiencias. Muchos niños no salen a la compra con sus padres, ni se meten en casa, unos porque estamos trabajando, otros porque no, pues porque no hay interés en que, o porque el mismo alumno o el mismo chico pues no le apetece. No, tenemos que tirarles para afuera y que tengan y adquieran experiencias de vida. Que a mí me parece que a través de esas experiencias, además de las que se pueden adquirir en el colegio, es como realmente vamos a crecer como personas. No sé si estáis de acuerdo con todo esto. Hasta hoy es un poco los temas que quería comentar con vosotros antes de poneros el vídeo. Si queréis hablar, abrimos un poquito de turno y me comentáis un poco qué os parece. Para que yo no hable tanto, ¿eh? Bueno, os he dejado sin palabras. Os he dejado sin palabras o os parece bien, creéis que en algunas cosas debemos de darle una vuelta. Yo os cuento un poco desde mi experiencia lo que observo cuando nos encontramos con alumnos y un poco de todo esto que os parece a vosotros o nos puede parecer a todos cosas completamente normales, que las oímos en muchos entornos, luego no ocurren y tenemos que pensar en las carencias que tienen nuestros niños y cómo cubrirlas para que el día de mañana sean autónomos no solamente en contenidos curriculares, sino también en saberse relacionar con los demás, en saber ir a una entrevista de trabajo y que sepan cómo presentarse, saber responder a preguntas que se hacen que a veces ni se les plantea. Tenemos que prepararles para la vida y eso es muy fácil de decir, pero hay muchas cosas en torno a eso. Y, por supuesto, tenemos que aprenderles a enseñar y tenemos que enseñarles a estudiar, que para eso hemos creado este webinar con todos estos otros temas. Así que nada, si queréis comentar alguna cosa y si no, pues ponemos el vídeo y dejamos la sesión aquí. ¿Os parece bien? Sí, Alicia ha levantado la mano y quiere hablar. Nada, Vale. era solo era pues eso, que también luego contar con el tiempo extra que les lleva todo, que ya no es solo que tengan su tiempo de descanso y tal, sino que luego encima todo les cuesta el doble. Exacto. Y muchas veces que necesitan soporte nuestro, ya no a nivel de ayudarles a hacer los deberes, pero que si iluminar, que si traducir, que si leerles. Entonces, claro, muchas veces dependen también del tiempo que tengamos nosotros. Entonces Sí. es como que se atrasa todo mucho y es muy complicado. Es muy complicado. Estoy totalmente de acuerdo, pero bueno, se hace lo que se puede y a lo mejor en un momento determinado te exige más tiempo, pero luego le estás dando también herramientas para que sea más autónomo y poco a poco lo va a ir haciendo. Llegará un momento, no te preocupes, que dirá, oye mamá, quieto ahí, que yo ya sé hacerlo, déjame y tal. Pero es verdad que al trabajar en Braille pues se tarda mucho más en leer y tal y en hacer las tareas, ¿no? Eso ahí los centros tienen que medir también un poco, evitar poner muchos ejercicios que tengan el mismo objetivo y dejar a aquellos que realmente sean diferentes y sean significativos, que eso también. Pero bueno, yo creo que en todo eso estamos avanzando. Creo que en los centros están bastante sensibles y acogedores de todas estas cosas a través de las personas que acuden y bueno, yo creo que el trabajo entre unos y otros pues va saliendo y la formación pues va saliendo y a los hechos me remito, ¿no? Que hay alumnos que van súper bien a pesar del poquito tiempo que tenemos. Así que nada, mucho ánimo para todos y nada, os dejo con el vídeo y ya la siguiente sesión pues hablaremos de los recursos tiflotecnológicos que nos parece importante abordarlos ahora antes de que lleguen los exámenes, pues para que nos pongan un poco al día los compañeros, los tiflos, en qué herramientas pues también podemos debemos de conocer por si tenemos que ayudarles en nuestra tarea de casa como padres. Vale, pues os voy a recuperar el vídeo y ya con eso... A ver.
A ver, que se me ha ido. Aquí. Vale, espero que os guste. Es un poco triste, pero al final, triste no, real, y al final pues hay unas palabras que me gustaría que os quedarais con ellas. Querido estudiante, sé que a veces las cosas no van bien. A veces no son como uno lo espera. No son fáciles. Te sientes decaído, que no llegarás a ningún lado. Bueno, ahora dime, ¿y qué estás haciendo para cambiar eso? Las personas siempre dicen, tienes que estudiar mucho para hacer lo que quieras hacer de grande. Y es verdad, las cosas no se regalan. Para llegar a donde quieres tienes que esforzarte. Lo sabes, ¿cierto? Todos esos desvelos, estudiando duro para ser el mejor. Todas esas horas que pasas en casa con un libro, en vez de salir de fiesta. No te preocupes. Recuerda que un gran sacrificio conlleva una gran victoria. Y sí, hay personas que no tienen estudios o que no están en una escuela de prestigio como otros, pero créeme que las ganas de salir adelante a nadie detienen. Tú, como estudiante, debes de saber que no importa cuántas veces quieras rendirte, cerrar tu libro, arrojar todo, siempre debes de recordar por qué haces las cosas, por ese futuro que anhelas, por esos momentos que deseas, por todo y mucho más. Siempre tienes que seguir adelante y te aseguro que lograrás todo lo que te has propuesto. Solo espero que nunca te rindas y tengas la esperanza de que tú puedes lograr todo lo que te propones. Ahora ve, saca tu libro y sigue estudiando, sigue aprendiendo, sigue mejorando, que yo sé que serás grande. Échale ganas a la vida. Muchas gracias. Hasta otro día. Adiós. Un abrazo. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Gracias a vosotros. Por todo. Muchas gracias. Fantástico, gracias. Adiós.